Hola, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Hicieron el ejercicio que quedó pendiente la semana pasada? ¿Alguien lo intentó? Ah, bueno, la semana antes pasada. La semana pasada estuvimos en pausa, ¿no? Bueno, partamos con ese entonces para que no quede ahí volando. Y después pasamos a la ayudantiva de hoy día. Ya. Sí, este es el ejercicio que quedó al final de la ayudantía anterior. Y eh, eso que estábamos viendo, cálculo de áreas con integrales. ¿Ya? Después los ejercicios que siguen y la materia que es de hoy es de cálculo de volumen con método de los cilindros. No sé si ya lo pasaron en clase, yo creo que sí, o algo habrán visto de la teoría, ¿no? Sí. Sí, ya. Ya, entonces veamos este que quedó la semana pasada, dice determine un P mayor a cero si es que existe, eh, para que el área de la región sobre la parábola x cuadrado igual a 4pi y dentro del triángulo formado por el eje x y las rectas, bueno, esas dos rectas, sea igual a 336 unidades cuadradas. Entonces, primero, tenemos que dibujar para saber cuál es la región en la que estamos hablando? Dibujar los ejes. Y tenemos eh, la región sobre la parábola x cuadrado sobre 4 igual a 4pi. Entonces es una parábola mirando hacia arriba, o sea que abre hacia arriba por los signos de x cuadrado y además cortan el cero, ¿verdad? El 0,0 corresponde. Entonces, tenemos esa parábola. Aquí voy a mal. Ahí sí. ¿Ya? Simétrica en el eje Y. No quedó tan simétrica, pero bueno. Después tenemos la recta. Esto es. Lo voy a escribir despejando ahí. Y igual x cuadrado sobre 4p. Y dentro del triángulo formado por el eje X y las rectas la primera va a ser un triángulo así, que va a ser igual 8p menos x, y la siguiente es la simétrica, ¿verdad? La misma con el signo contrario. Entonces tenemos que buscar dónde corta para ver primero la región que estamos buscando es la que está sobre la parábola y dentro del triángulo. Entonces, esta región de acá, ¿verdad? Voy a pintarlo mejor para poder... La región de acá. Entonces ahora tenemos que conocer los puntos en los que tenemos que integrar y las funciones que vamos a usar para integrar, para calcular el área, ¿verdad? Necesitamos este punto, acá, para acá, probablemente necesitemos este punto, bueno, este es el 0, ¿no? Entonces, sabemos este punto de acá. ¿Por qué? Porque cuando y vale 0, x vale 8p. Entonces, este es el punto 8p. ¿Cierto? Lo mismo para la otra, pero con el signo contrario. Tenemos el punto menos 8p. Cuando esa misma función vale x vale 0, y vale 8p. Entonces acá tenemos el punto 8p, ¿verdad?
Y ahora tenemos que buscar este punto de acá, que es cuando las dos funciones son iguales. Entonces podemos igualar las y, ya está despejado. Vamos a obtener que x cuadrado sobre 4p tiene que ser igual a 8p menos x. ¿No? Entonces, lo que queremos saber es el valor de x, así que despejamos la x cuadrado más x sobre 4p menos 8p igual a 0. ¿Sí? Acá, ¿qué podemos hacer? Saquemos este 4p, o sea, multiplicamos todo por 4p, así nos queda x cuadrado más 4px menos 32p cuadrado, ¿verdad? Igual a 0. Y ahora resolvemos esa ecuación cuadrática. Entonces nos va a quedar podemos buscar simplemente los números multiplicados que den 32p cuadrado y que sumados den 4p. Es 4 y 8. Sí. Menos 4, bien. X más 4 y x menos 8p. ¿Cierto? ¿Dar los signos? Sí. Está bien. Ahí está. Si no, la otra opción es usar la fórmula de ecuación cuadrática, ¿verdad? No, debería ser más 8p. Ah, no, mentira, miento. Sí, porque es menos 32. Sí. Entonces tenemos un x1 que es menos 4p y un x2 que es 8p. No serían al revés, Sí, por eso era menos porque 4p más 8p. la suma tiene que ser 4p. Sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces cuando vale 4p, va a ser este de acá, son iguales. No tomamos el menos 8 porque esta función solamente existe en el lado positivo, ¿verdad? O sea, estamos considerando el lado positivo, ese 8p. Este 8p de acá va a ser cuando se cruce esta con esta función de acá, ¿verdad? Que va a quedar como por acá arriba. Que no es el que nos interesa. Entonces tomamos este 4p. Por lo tanto, y vale, si x vale 4p, y vale 4p. O sea, acá el 4p. Queda un poco deforme el dibujo porque debería estar justo al centro, ¿verdad? Si tenemos 4p y 8p arriba. Pero es lo mismo, es referencial. Entonces con esto tenemos todo lo que necesitamos para poder calcular porque la figura es simétrica en el eje, para el eje Y, ¿verdad? Entonces solamente tenemos que calcular el lado derecho y con eso lo multiplicamos por 2 y obtenemos la figura completa. Entonces, ¿cuál va a ser la integral que representa esa área? Tenemos que integremos mirando desde el eje X. Entonces vamos a tener acá nuestro dx, que va a ir desde 0 a, esto era un 4p, no un 4, a 4p, ¿cierto? Se va a mover desde este 0 a este 4p. Y luego la función que determina la parte de arriba es la recta, ¿sí? ¿Cómo supiste que la I valía 4p? Reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. O sea, por ejemplo, reemplazar en esta que es más fácil, en esta que es más fácil, reemplazamos el x por 4p y queda que y vale 4p. Lo mismo acá, era reemplazado por la x por 4p, se elimina
y la y vale 4p. Sí, gracias. Ya, entonces ahora, si estamos parados en el eje X, tenemos que mirar techo menos piso, ¿verdad? Una forma de verlo. Entonces la función techo es la función de la recta, la que determina el límite superior del área, que va a ser, o sea que es 8p menos x. ¿Cierto? Y la función menos la función de abajo, el límite inferior del área, que es x cuadrado sobre 4p de x. Entonces tenemos que solamente integrar, calcular la integral de esta integral que nosotros definimos y obtenemos el valor dependiendo de p. ¿Cierto? Entonces esto va a ser, no hay mucho que hacer adentro. Vamos a calcularlo al tiro. La integral de 8p es 8px. La integral de menos x es menos x cuadrado sobre 2. Y la integral de x cuadrado va a quedar x cubo sobre 3, o sea, sobre 12p. ¿Sí? Se multiplica por el p de abajo. Entre 0 y 4p. Entonces reemplazamos los x para calcular los límites. Tenemos 4p, lo escribí completo, 8p por 4p, menos 4p cuadrado sobre 2, menos 4p cubo sobre 12p. Y luego menos 0, ¿verdad? Porque todos evaluados en 0 dan 0. Entonces acá nos da 32p cuadrado. Acá quedamos con 16, o si lo dividimos al tiro, 8p cuadrado. Menos 64 sobre 12. 64 sobre 12. P cubo menos el P de abajo. Es P cuadrado, ¿verdad? Y esto da 56 sobre 3 P cuadrado. Unidades cuadradas, de la unidad que sea. Eso es el área de acá, ¿verdad? Este es el área que calculamos, desde 0 a 4P. Entonces, para calcular el área completa, lo único que nos tenemos que hacer hoy es multiplicarla por 2. Entonces vamos a quedar con 112p cuadrado sobre 3. ¿Ya? Y lo que nos preguntan es el valor de p para que el área sea 336 unidades cuadradas. Entonces lo igualamos a 336 y solamente despejamos p. Sobre 112, eso nos da, perdón, acá estaba el p al cuadrado, y eso da 9. ¿Sí? Si aplicamos raíz, quedamos con dos valores, la raíz positiva y la raíz negativa de 9. O sea, con más menos 3. ¿Sí? Pero como nos decían que p es mayor que 0, como p es mayor que 0, entonces el único valor que consideramos es p igual 3. Eso. ¿Alguna pregunta en esto? ¿No? Ya, esto era para cerrar la ayuda. ¿Sí? Me perdí cuando multiplicaste por 2. ¿El por qué multiplicamos por 2? Sí. Porque lo que nosotros estábamos calculando hasta ahí, en esta integral que definimos,
definimos esta área de acá, ¿sí? Si te fijas, los límites van de 0 a 4, de 0 a 4. Era junto con lo del otro lado. ¿Cómo? Sí, pues toda esta área. Ah, por eso, es que ahí me había perdido. Ya entendí. Sí. Sí, porque pide el área sobre la parábola y dentro del triángulo. Entonces, toda esta completa. Pero como es simétrica, calculamos solamente el de acá y por eso lo multiplicamos después por 2. La otra opción es haber multiplicado las dos en dos integrales separadas, porque acá la función cambia. Esta función de este lado no es la misma que la función de este lado, ¿verdad? Entonces tendríamos que haber separado desde menos 4p a 0 y desde 0 a 4p. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Estefanía, una pregunta. ¿Tienes la otra ayudantía grabada o no? La ayudantía pasada. Me imagino que sí. Es que, ¿o dónde sube las ayudantías? Es que estoy en el foro de ayudantías y solo hay 2 grabadas. Creo que hubo unas ayudantías que se me olvidó grabar, pero creo que fue de las primeras. No estoy segura si... O sea, si no le... Voy a revisar hoy día todo lo que nos... Si es que no estoy al día con lo que he subido, pero sí la subo todo a webcurso. Hubo una ayudantía, creo que no grabé, que olvidé poner grabar. Pero igual le subo las pizarras, donde está todo el desarrollo. Ahí sí, porque ahora me aparece el video de la ayudantía 1, los apuntes de la ayudantía 1, Claro. video de la ayudantía 2 y los apuntes de ahí no hay nada más. Ah, a lo mejor no están... Ya, lo voy a revisar y voy a subir todo lo que falte para poner al día. Gracias. Ok. Se llama la ayudantía de hoy. Tenemos que calcular el volumen del sólido generado al girar la región acotada por I igual raíz de X. Lo escribí así porque acá no puedo escribir la fórmula, fue solo para no pegarlo. I igual 0, I igual a 4, por revolución en torno al eje X, el eje C, el eje Y, y la recta X igual a 4, y la recta X igual a 6. Se desconfiguró, pero cada una de esas era una alternativa. ¿Sí? Cuando los suba los voy a ordenar. No sé por qué se desconfiguró en el iPad. Ya. Entonces tenemos que calcular el sólido en revolución, al final, pero por método de cilindro. Hay varios métodos que lo podemos hacer, pero tiene que ser por método de cilindro. Entonces, dibujemos el área que tenemos primero. Tenemos que es el área acotada por I igual raíz de X, la función, I igual raíz de X, I igual a 0, que es el eje X, y X igual a 4. Entonces, esta área de ahí. Y eso en revolución, con respecto al eje X primero. Voy a letra A, con respecto al eje X, nos va a quedar, tenemos este sólido, ¿verdad? Y se mueve con respecto al eje X. Por lo tanto, acá va a quedar el mismo hacia el otro lado, y así. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo calculamos ese sólido en revolución por método del cilindro? Método del cilindro tenemos dos fórmulas generales. Cuando giramos en torno al eje X, cuando giramos en torno al eje Y, o algo paralelo al eje X o al eje Y. Entonces, cuando es eje X, vamos a tener la fórmula que el volumen va a ser igual a 2P, la integral de A a B, de P de
y h de i de i. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar un cuadradito ahí, ese rectángulo, ¿verdad? Que es un pedazo del área que tenemos en consideración y lo vamos a girar en revolución al eje. O sea, ahí quedamos con este cilindro, ¿verdad? Por eso método de cilindro. Entonces, de ahí, ahora si lo escribo, lo voy a escribir simplificado acá. Vamos a tener este rectángulo de acá. Ahora tenemos que determinar quién es DI, quién es PI y quién es HDI, ¿verdad? Entonces, este rectángulo es lo que va a ser el DI. Cada rectángulo que vamos a tomar. Y ese rectángulo lo vamos a mover desde el borde superior hasta el borde inferior, tratando de pintar toda el área que tenemos al final. ¿Quién es PI? PI va a ser la distancia que hay desde el triángulo hasta el eje de revolución. Ay, perdón, lo puse al revés, acá. Hasta el eje de revolución. Este va a ser PDI. Y HDI es la altura de este rectangulito. ¿Ya? Entonces, con esa información ya podemos construir la integral. Vamos a tener que el volumen va a ser 2, que pega con el P del anterior, 2pi, desde A hasta B. ¿No? ¿Cuánto vale B? El valor que tenemos ahí, ¿verdad? Cuando x vale 4, bajo esta función b vale 2. Entonces va a ir de 0 a 2. ¿Quién es px? Es la distancia que hay entre 0 y el rectángulo, ¿verdad? Porque el eje está en 0. Al rectángulo va a haber una distancia y, ¿cierto? Depende de la posición donde está el rectángulo, va a ser la distancia que va a ser, pero va a ser exactamente la coordenada y. Y h es la altura, o sea, que lo estamos mirando desde este lado, sería como el largo del rectángulo, es el valor de la función, ¿verdad? Se va a hacer ahí sí, ¿verdad? Porque tenemos que tener la función escrita en función de i. Nos tenemos que quedar con los i. Porque estamos mirando desde ese lado de la ecuación, entonces va a ser ese i cuadrado. ¿Sí? De i. Y ahora sí ya tenemos la integral lista. Esa es la parte más difícil es ubicar las funciones y luego solo resolver la integral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este paso? Sí, yo no caché por qué PI era I. Ya, porque PI va a ser la distancia del rectángulo que tomemos hacia el eje que está girando. En este caso el eje que está girando es X, ¿verdad? Entonces la distancia que hay entre el rectángulo y X es el valor de Y, el valor de la coordenada Y que esté en ese momento, ¿sí? Pero recuerden que este rectángulo se va a mover desde acá hasta acá. O sea, vamos a tener primero este rectángulo, después este, por eso tiene que ser en función. O sea, cuando tenga el rectángulo acá abajo, la distancia que hay entre el rectángulo de acá y X es la coordenada Y. ¿Va? Esta distancia de acá. ¿Se entiende? Por eso es Y. La distancia que tengo entre el rectángulo que estoy pintando, que es el que va a generar el cilindro, y el eje de revolución, que en este caso es X. ¿Sí? Por eso es la coordenada Y, porque es esta altura de ahí.
Ya, perfecto. ¿Se entiende? Yo también tengo una duda. Ujú. ¿Por qué, o sea, por qué despejamos X si el eje de rotación es en el X? Pues no lo deberíamos mantener ahí. Sí, porque esa es la gracia del método de los cilindros. De hecho, cuando tenemos... Segundo que hay alguien tratando de entrar. Ahí sí. Ya. La diferencia que hay entre... Mira, acá tengo un resumen donde se va a entender mejor. A responder exactamente esa pregunta. Cuando trabajan con discos y tienen el eje de revolución en el X, en el Y, como en este caso, trabajan con DI, ¿cierto? Porque el rectángulo se va a mover, o sea, el rectángulo es perpendicular al eje de revolución. ¿Entiendes? Entonces se va a mover para allá y para acá. Por eso tenemos DI. Este es el método de los discos, el anterior. ¿Ya? El que ya... Entonces, cuando está X, lo mismo, el rectángulo es perpendicular al eje de rotación, por lo tanto el rectángulo está vertical y se va a trabajar con DX. La gracia de trabajar con los cilindros es que nosotros tenemos el rectángulo hacia el otro lado. O sea, si es X el que está en rotación, el rectángulo va a ser paralelo al eje de rotación. ¿Ya? Por lo tanto vamos a trabajar con DI. DI va a ser el que se va a mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Y de qué nos sirve eso? Por ejemplo, cuando hay funciones que son difíciles de despejar, en algún caso, y tenemos el eje de rotación acá, y tenemos la función con y despejada, entonces trabajamos con método de los cilindros. Si tenemos una función que es difícil de despejar y tenemos x despejado, entonces trabajamos con método de los discos, ¿ya? Porque son al revés. Por eso producen la figura contraria. El disco va a tratar de... va a tirar esto a cero, porque lo que estamos haciendo con la integral es tirar el ancho del rectángulo a cero, cosa que queden como lo que se hacía con sumas de Riemann, en la misma analogía. ¿Ya? Entonces vamos a tirar el ancho del rectángulo a cero para que los discos queden de ancho cero y tomen todo el volumen del sólido en revolución. En cambio acá, lo que va a hacer es tirar este ancho a cero, que es el alto del cilindro. ¿Se ve? Porque está girando para allá. Entonces, el ancho del cilindro, acá el cilindro va a girar así, acá va a quedar el otro. Ahí. ¿Cierto? Y este es el ancho. Entonces, el ancho de ese cilindro, acá está el otro pedazo, es lo que está tirando a cero. Ya, esa es la diferencia. Y por eso ahora por eso estamos despejando la I acá. Porque para este método necesitamos PI y HI. Y HI va a ser la altura de este rectángulo. Pero fíjate que la altura está hacia el lado de la I. ¿Entiendes? La tienes que mirar desde la I para que llegue la altura. ¿Sí? No es una altura a la X. Sí, ahora entendí un poco mejor. ¿Sí? Bueno, si ven cómo se genera la fórmula, quizás queda mucho más claro. Lo podemos ver al final de la ayudantía para alcanzar a hacer los ejercicios, que es más la teoría que viene detrás. Pero en estricto rigor, o sea, en la práctica, solamente necesitan esta fórmula. Y si se fijan, acá está PI y HI. Entonces, esto les va a determinar si necesitan tener la función despejada para Y o para X. Entonces, al final, si el sólido gira en el eje X o en algo paralelo al eje X, van a trabajar con Y. Y si gira en algo paralelo al eje Y, va a trabajar con X. Ya. Esa es la práctica, lo que se hace. ¿Alguna otra pregunta? Entonces solo nos queda resolver la integral. Acá la integral de I al cubo, se nos queda I a la 4 sobre 4. Y reemplazamos los límites de integración. Ya, 2 a la 4, entonces 2 a la 2 para poder eliminarlo.
y queda 4, 2. Entonces nos queda 2 a la 3 por pi, ¿cierto? Que es 8 pi. Voy a correr esto para acá un poquito. Voy a ir a hacer el otro lado. Entonces, para el otro, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora con el eje Y. Entonces, lo que tenemos va a ser la misma área, ¿verdad? Pero ahora la revolución va a estar en el eje Y. Va a girar hacia allá. Y entonces nuestro rectángulo que vamos a considerar va a ser un rectángulo paralelo al eje Y. Y la fórmula es que el volumen va a ser igual a 2p, la integral de a b, de p de x, h de x, de x. Donde px va a ser la distancia desde el rectángulo hasta el eje, claro, el eje de revolución, que va a ser p de x. Y h de x es la altura del rectángulo. ¿Sí? La altura. Entonces, en este caso, p de x va a ser simplemente x. Porque el eje de revolución es el eje y, que está en x igual 0, ¿verdad? Entonces, la distancia entre 0 y el rectángulo es x. Si x está parado en el 2, la distancia va a ser 2. ¿No? O sea, acá vamos a tener que b va a ser igual a 2pi, la integración de p de x va a ser x. Y h de x va a ser la función en función de x, o sea, raíz de x. ¿Sí? La misma función, pero despejamos y, en este caso, para tener todos los valores en función de x. ¿Y cuáles son los límites de integración? Bueno, donde empieza el área que tenemos en consideración, o sea, en el 0, y donde termina, o sea, en el 4. Para dx, ¿ya? Porque este rectángulo lo vamos a mover hacia allá y hacia allá. Y eso es lo que nos determina los límites de integración. ¿Se entiende? Entonces ahora solamente nos queda resolver la integral. Stephanie, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Por qué p de x es x? No entendí eso. Porque p de x va a ser la distancia del rectángulo que tenemos al eje de integración. Va, al eje de revolución. ¿Ya? El eje de revolución es y. Entonces es en x igual 0. ¿verdad? X igual 0. Entonces van a ser todas las distancias hasta x igual 0. Por ejemplo, si acá esto estuviera en el 4, en x igual 4. La distancia va a ser 4, ¿verdad? 4 menos 0. Entonces, ¿qué me va a determinar el valor de esta distancia p de x que hay de aquí a acá? Es la coordenada x que está en el rectángulo. ¿Se entiende? Si el rectángulo está acá, en la coordenada 8, este valor p de x va a ser de ahí hasta allá, que es la distancia del eje de revolución, y va a ser 8. Entonces va a ser el valor de x, el valor que tenga en el eje x. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, esa distancia la podemos resumir como simplemente x. Recuerden que acá se va a mover, x se va a mover de 0 a 4. Entonces, claro, para cada uno de estos rectángulos, cuando esté aquí va a valer 1, cuando esté aquí va a valer 2 y así, y va a ser la distancia de p. La distancia p de 1 va a ser ahí, después de 2 allá y así, hasta llegar a 4. Con todos los decimales entre medio y todo. Recuerden que estamos integrando, o sea, este rectángulo tiene ancho 0. ¿Sí? Ancho de x que tiende a 0. Dicho mejor, de mejor forma. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que reconocer son las funciones p de x
o de y, o sea, las funciones p y las funciones h, finalmente. Y los límites de integración. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O se entendió eso? ¿Ya? Teniendo eso, lo reemplazamos en la fórmula que corresponde y simplemente calculamos la integral, ¿verdad? O sea, acá nos queda la integral de raíz de x a la 3, raíz de x al cubo, y eso es, si le sumamos 1 queda 5 medios sobre 5 medios, evaluado entre 0 y 4. Entonces simplemente queda 2pi por 2 sobre 5 por 4 elevado a 5 medios. ¿Sí? Stephanie, ¿por qué siempre quedan 2pi y no solo pi? Eso viene de cómo así es la fórmula de cómo la estamos tomando ahora. Tendría que explicarle de dónde viene la fórmula, pero a grandes rasgos lo que tenemos es un cilindro así, ¿verdad? Hueco. Ahí. Ya. Entonces, tenemos que esto va a ser el volumen del cilindro grande menos el volumen del cilindro pequeño. ¿Verdad? Y el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por h. ¿No? Pi por r cuadrado por h. Y después ¿sabes qué? Prefiero hacer la deducción de la fórmula completa al final de la ayudantía porque si no vamos a quedar a media, ¿vale? Pero Ya, mejor finalmente sí. la fórmula queda 2pi. Pero la voy a explicar completa mejor, porque así no va a quedar bien explicado. ¿Ve? Ya, si no son tan largos los ejercicios como ven, es solamente identificar. Entonces, antes de terminar, nos queda harto rato todavía. 5, 6, 10, queda media hora. Ya. O sea, antes de terminar les voy a explicar por qué queda ese 2pi ahí, ¿vale? Entonces hagamos la otra. La C, que es cuando la recta de revolución es x igual 4. X igual 4, ¿ya? Entonces voy a escribir de nuevo la figura. Tenemos esta figura de acá y esta vez la recta está acá, justo al límite. Y acá es donde hace la revolución, ¿verdad? Entonces tenemos la misma fórmula que la anterior porque es paralela al eje Y. Por lo tanto tomamos esta fórmula. Y tenemos que reconocer quién es Px y quién es h de x. Entonces Px, tenemos nuestro rectángulo figura, acá. Y Px, recuerden que es la distancia desde el rectángulo hasta el eje de revolución. Entonces va a ser esta distancia de acá. ¿Ya? Esto va a ser P de x. Y h de x es la altura del rectángulo. Entonces P de x en este caso no es simplemente x. Porque si fuera simplemente x, sería la distancia de aquí a acá. ¿Ah? Nosotros queremos esta distancia. Entonces, esta distancia de acá va a ser la distancia de 4 completo hasta el final. O sea, 4 menos la distancia de acá que era x.
Entonces finalmente va a ser 4, que es el rango completo, el intervalo, menos x, ¿verdad? Y eso nos va a dar p de x, que es este de acá. ¿Se entiende? Sí. 4 menos x. Y h, bueno, h es la misma función, ¿verdad? H va a ser igual que la anterior. Y los límites de integración. Tenemos que ver, esto es, de acá es nuestro dx. El ancho del rectángulo es nuestro dx y tenemos que ver desde dónde se tiene que mover hasta dónde, ¿verdad? Esto se va a mover así. Entonces, va a ir desde 0 a 4, ¿cierto? Para pintar todo ese espacio. De 0 a 4. Finalmente, lo único que cambia va a ser el p de x. 4 menos x y h va a ser... h era igual a raíz de x. Raíz de x. ¿Sí? Y ahora solamente queda resolver. Resolvemos el tiro. Esto queda 4 x a la 3 medio partido 3 medio menos 3 medio x a la 5 medio partido 5 medio, ¿verdad? Entre 0 y 4. Entonces, si evaluamos los límites y sumamos, voy a escribir el resultado final, da 256 pi sobre 15. Que es solo reemplazar el 4 y sumarlo. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Ya, entonces finalmente tenemos con x igual a 6, que es prácticamente lo mismo que el x igual a 4, ¿verdad? Tenemos d va a ser x igual a 6, entonces vamos a tener nuestro sólido en revolución, que va a ser desde esa área, tenemos nuestro rectángulo guía, pero ahora, esto acuérdense que terminaba en el 4, ahora nuestro eje de revolución está en el 6. Y acá es donde va a girar. ¿Ya? Entonces el P de X va a ser desde el rectángulo hasta ahí. Va a ser P de X. O sea, va a ser, con la misma lógica anterior, 6 menos X, ¿verdad? Que es la distancia que hay completa hasta el eje. O sea, al final lo que está desplazado el eje desde el 0, 6, menos la distancia que hay desde el 0 hasta el rectángulo, que es x, ¿verdad? Entonces nos queda 6 menos x y eso nos da este p de x de acá. Y h de x es la altura. H de x no cambia. ¿Sí? Entonces, de la fórmula vamos a tener que 2pi va a ser la integral entre 0 y 4 de p de x, que es 6 menos x, por h de x, que era raíz de x, de x. Y esto solamente lo tenemos que calcular. Entonces, voy a escribir solamente el resultado final, ¿ya? Partido 5. Ya. Y terminamos con el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes volver muy poco para atrás? ¿Sí? ¿En ese o en la otra? Sí, ahí. No, ya le saqué la foto. Estefi, Gracias. yo no entendí bien qué es el PX. El px siempre va a ser la distancia desde... Este rectángulo que estamos dibujando acá es un rectángulo referencial, que puede estar en cualquier parte. ¿Ya? Es el rectángulo que nos genera el cilindro que estamos buscando. Primera cosa. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, voy a dibujar este caso,
Tenemos este rectángulo de acá. Tenemos el eje de revolución acá. Por lo tanto, acá me va a quedar la misma figura hacia el otro lado. Con un cilindro acá. Y ahí, ¿no? Ahí se ve mejor, creo. Bueno, pero ahí se lo imaginan. Al final es esta... No soy muy buena dibujante. Esta área dando vuelta alrededor de este eje. ¿Ya? Entonces queda como un anillo medio curvo acá. ¿Ya? Entonces, este rectángulo que estamos dibujando es el que genera también un cilindro. Lo voy a dibujar un poco más ancho, porque si no, no voy a poder dibujar acá. ¿Ya? Ahí vamos a tener un cilindro que es hueco. ¿Se fijan? La parte de abajo, hacia la otra parte. Se va a quedar ahí. ¿Ya? Ese cilindro es el que está generando. Donde acá está sólido. Ahí para que se note. Si nosotros lo que estamos calculando con el P de X es la distancia que hay desde la mitad de acá. Recuerden que esto tiende a ser así, que en realidad da lo mismo. Desde el cilindro hasta el centro del cilindro. ¿Ya? Es ese radio medio. Ah, entonces por eso le restamos la otra parte. Como Claro, que no estamos sirve. lo de acá afuera. Entonces, si ves el dibujo simple, sin el 3D, sin el 3D feo que hice, es desde el rectángulo hasta el eje de revolución. O sea, este largo de ahí. ¿Ya? Le tenemos que restar esto de afuera. Por eso le restamos ese X. El valor que va a estar acá es Gracias. X. El valor que está acá siempre es 6. Se va a hacer 6 menos el X. Y ahí nos queda esta distancia de ahí. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en estas? Ya. Entonces vamos al otro. Ahora tenemos que encontrar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por I igual a 2X, I igual a X medio, e I igual a 1, alrededor del eje X. No resolví esto yo antes, ya. Entonces, tenemos I igual 2X. Ay, ¿por qué se borra? I igual 2X. Tenemos I igual a X medio. Y tenemos X igual a 1. ¿Verdad? Se voy a ver dónde se cruzan con el eje Y, para tener las referencias. Acá, cuando X vale 1, Y vale 1 medio. Y en este, cuando X vale 1, Y vale 2. Entonces ahí ya tenemos todo ubicado. Y el sólido que nos están pidiendo es la revolución de este triángulo de acá, ¿verdad? Ese triangulito. Con respecto al eje Y, eso es importante, entonces gira para allá. ¿Ya? Y tenemos que usar el método de cilindro. Entonces, el volumen va a ser, está girando con respecto al eje Y, así que la fórmula es 2pi por la integral de A hasta B, de P de X por H de X, de X, ¿verdad? Y tenemos que ver quién es P de X, quién es H de X. Entonces, dibujamos nuestro rectángulo va a ser este de ahí. Voy a usar otro color. P de X va a ser, creo que no puedo escribir acá. Ahí sí. Ya. P de X va a ser la distancia del rectángulo al eje de revolución.
Así que este de ahí va a ser P de X, ¿verdad? Desde el rectángulo al eje de revolución. Y H de X es la altura del rectángulo. De ahí hasta ahí, más afuera. Esto va a ser H de X. ¿Sí? Entonces, P de X va a ser simplemente X, ¿verdad? Porque es la distancia que hay desde el eje revolución, que está en el eje X, así que está en X igual 0, hasta el rectángulo. Y eso es simplemente X. O sea, ya tenemos 2pi, la integral, y acá tenemos X. H de X ahora no es solamente la función, ¿verdad? Porque queremos la altura del rectángulo. Y la altura del rectángulo está determinada por estas dos funciones. Entonces va a ser la función de arriba menos la función de abajo del rectángulo. Se va a quedar 2x menos x medio, ¿sí? De x. Y ahora, ¿cuáles son los límites de integración? El rectángulo se va a mover para allá y para allá, ¿verdad? Entonces, esto va a ir desde el 0, que es donde termina donde empieza el área, hasta donde termina el área achurada. Entonces, hasta 1. De 0 a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora solamente resolverlo. Si resolvemos la integral de 0 a 1, acá va a quedar 2x cuadrado menos x cuadrado medio de x. O sea, va a quedar 2pi por 2x cubo sobre 3 menos x cubo sobre 6. Bueno, ahí se podrían haber restado, pero da igual. De x. ¿Sí? Y ahora reemplazamos. Va a quedar 2pi por 2 tercios menos 1/6. ¿Sí está bien? Sí. Eso queda 2pi menos 4 menos 3, 3 sextos. O sea, solamente queda pi. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos al último. ¿Qué era ahí? Sí. Ya. Ahora tenemos la región delimitada por las curvas x cuadrado e y cuadrado, girando alrededor de la recta y igual 1. Calcular el volumen del sólido en revolución utilizando métodos de cilindro. Ya. Solamente la parte del primer cuadrante tenemos y igual x al cuadrado, eso que va a ser x igual raíz de y. Esto para escribirlos todos en función de 1. Y este que es x igual a y cuadrado. ¿Y dónde se encuentran? En el 1,1. ¿Ya? Es fácil verlo porque es el único que cumple. Y el 0. ¿Ya? Entonces, tenemos esta área, que es la área que va a ir en revolución, alrededor del eje, no, de la recta y igual 1. O sea, de acá. Esta recta de acá. Si gira alrededor, entonces acá tenemos que dibujar nuestro rectángulo que es paralelo al eje de revolución, por lo tanto es así. P de X
va a ser la distancia del rectángulo al eje de revolución, y h de x, la altura, como en todos. ¿Cierto? La altura del rectángulo. Y la función, como el eje está paralelo al eje x, la fórmula es 2pi integral de a hasta b, p de i por h de i de i. ¿Sí? Entonces acá escribí p de x, pero claro, p de i y h de i. Equivoqué en las variables. Ya, entonces PDI va a ser esa distancia de ahí. Se va a hacer 1 menos i. ¿Verdad? Se fijan, el valor del rectángulo, el valor i es esta distancia de acá, y nosotros queremos esta distancia de acá. Entonces, como la distancia completa es 1, va a quedar 1 menos i, y nos queda p de x. Después, h de i va a ser la función de arriba, o sea, esta función de acá, la función tope del rectángulo, menos la función de abajo. Una pregunta, ¿está bien escrita la fórmula de arriba? Porque si se despeja la y, queda como x, raíz cuadrada de x, y esa va en la de abajo, ¿no? Ah, la escribí al revés, sí, tenéis razón. Ahí sí. ¿Sí? Porque esta era i igual a x cuadrado, que es una parábola, y esto es i igual a raíz de x, que es esta función chata la parábola hacia el lado. ¿Bien? Ya, ahora sí. Entonces tenemos la parte de arriba, que es esta de acá, que equivale a esa función. Entonces nos queda raíz de i menos la parte de abajo del rectángulo, que es esa función. Sí. Una consulta, ¿a qué te refieres con la parte de abajo? Es que no puedo visualizarlo bien, no es como la parte de arriba y la parte de abajo, no sé cuál es. Me refiero a la parte de arriba. Acá tenemos el rectángulo acostado, ¿verdad? Sí. Entonces la parte de arriba del rectángulo va a ser la que está más lejos del eje X. Igual como si, o sea, del eje Y, como si estuviéramos mirando de acá para pintar. ¿Ya? La misma lógica que cuando teníamos techo y piso. Ah, ya. Entonces, donde parte el rectángulo es la parte de arriba y donde termina es la parte de abajo. ¿Sí? La altura del rectángulo, que es nuestro h de x. Entonces tenemos que tener la altura completa. Esto de acá, a ver si lo dibujo en otro color. Esto de acá, esta altura completa, es el valor de la función raíz de i, ¿verdad? Esta altura de acá es la función i cuadrado. Entonces el rectángulo va a ser la recta de esas dos funciones. ¿Sí? Y ahí nos va a quedar el valor del rectángulo. ¿Se entiende? Sí, entonces sería techo menos piso. Claro. Sí. Y cuando tenemos el rectángulo hacia el otro lado, es lo mismo. Cuando estamos trabajando con un eje de revolución hacia el otro lado, vamos a tener el rectángulo así. Sería lo mismo. Sería esa menos la de acá. ¿Sí? Sí, ya. Ya. Entonces, ahora que reconocimos las funciones, como todo, es solamente despejar. Ah, nos faltan los límites de integración. Entonces, el rectángulo nosotros lo vamos a mover para allá y para acá. ¿Se entiende? ¿Por qué para allá y para acá? Porque lo movemos hacia el lado, del lado flaco del rectángulo. Y lo que estamos haciendo es generar cilindros más pequeños y cilindros más anchos. ¿Sí? Acá vamos a generar este cilindro. Después cuando el rectángulo está ahí, vamos a generar un cilindro ahí chiquitito. No sé si lo ven. Y cuando el rectángulo esté acá,
a generar un cilindro grande allá. ¿Sí? Que va a ser ese cilindro de ahí. Entonces, el límite de integración, este rectángulo se va a ir moviendo así, arriba hacia abajo, y el límite va a ir desde 0 hasta 1, que es el final de la región achurada. Reemplazamos lo que ya habíamos sacado. ¿Alguna pregunta acá? Ahora es solamente resolver. Así que... ¿Alguna pregunta? Entonces, acá solamente estoy multiplicando los paréntesis. Y ahora resolvemos la integral. Acá va a quedar la integral de raíz de i, que es 3 medios sobre 3 medios, menos i cubo sobre 3, menos i... Ah, ¿me equivoqué? Sí, este era por i. Me adelanto para que quede mejor. 5 medios sobre 5 medios, más i a la cuarta sobre 4. Esto entre 0 y 1. O sea, ahora solamente reemplazar, va a quedar 2pi, acá va a quedar 2 tercios, menos 1 tercio, menos 2 quintos, más 1 cuarto. ¿Cierto? Y con el 0 se van todas, queda solamente 0. Entonces acá va a quedar 2pi por 11 sobre 60. ¿Sí? Ya. Ese era el último ejercicio. Entonces, ¿alguna pregunta con los ejercicios? ¿No? Yo Entonces, tengo una pregunta, pero más que nada si es que van a entregar como más material para que podamos ejercitar. o sea, la profe ha subido, creo, guías de ejercicio. No sé si irá a subir más guías de ejercicios de esto en específico. Quizás de los métodos en general. Porque son varios métodos que pueden utilizar para el cálculo de volúmenes en revolución. Entonces, lo más probable es que les suba ejercicios de volumen en revolución para que ocupen cualquier método. Ya. Y solamente esto entraría para el control 2, ¿verdad? ¿O No sé, vendría algo más? el control 2 lo tienen el 13, el 14. Bueno, esa semana, ¿verdad? Por esa semana, sí. Queda una semana más. Yo creo, no sé si se alcanzará a pasar algo más la próxima semana. O sea, claro, la próxima semana. Y que entren en el control, ahí le tienen que preguntar a la profe. Ya. Entonces ahora voy a explicar un poco de dónde viene la fórmula. A grandes rasgos más o menos. Entonces, tomemos una región cualquiera. Tenemos esta región de ahí, ¿verdad? Lo voy a tomar que toque abajo. Una región cualquiera. Este es un x igual a h de i. ¿Qué x igual a h de i? Porque voy a hacer la revolución con respecto a x. Entonces tomamos un rectángulo acá. Este rectángulo tiene ancho de i, ¿no? Y ahora acá nos va a resultar un cilindro. ¿No? Va a resultar un cilindro al lado de acá. Acá. ¿Sí? Lo voy a dibujar, pero lo voy a dibujar grande acá y parado para poder escribir.
¿sí? Que es ese mismo cilindro. Ya. Entonces, en este cilindro vamos a tener un radio del rectángulo grande, un radio del rectángulo chico y un radio medio, ¿ya? Que va a ser P. Y además tenemos el ancho de esto que le vamos a llamar W. ¿Ya? Y el alto de acá es H, ¿verdad? El alto del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro, de este cilindro hueco, al final de todo el volumen, de todo el sólido que tenemos, va a ser el volumen del cilindro grande, que es pi por r cuadrado por h, menos el rectángulo pequeño, ¿verdad? Que es pi por r cuadrado por h del radio pequeño. Además, sabemos que r va a ser p más w medio. ¿Por qué? Porque P es el radio medio, o sea, es el punto que está a la mitad. Entonces R va a ser el ancho de W, la mitad del ancho de W más P. ¿Cierto? Sí, porque le sumamos desde el centro, vamos a sumar P y nos va a faltar la mitad de W para llegar a R. Y luego R pequeño va a ser P menos el ancho, la mitad del ancho de W, que es lo mismo hacia el otro lado. ¿Sí? Llegamos a este P y le quitamos lo que nos sobra, que es la mitad de W, porque P está a la mitad. Entonces, si reemplazamos esto en la fórmula, nos va a quedar pi por P más W al cuadrado por H, menos pi por P menos W2 cuadrado por H. Eso es aparte. Y resolviendo esto, no lo tengo todo resuelto, pero si lo resolvemos, vamos a llegar acá, a pi, p cuadrado más pw más w cuadrado sobre 4 por h, ¿no? Acá va a quedar pi por p cuadrado menos pw más w cuadrado sobre 4 por h. ¿Verdad? Entonces acá, si lo sumamos, nos va a quedar el cuadrado se va con el cuadrado y estos se suman. ¿Verdad? Va a quedar 2pi pw. Y este se va a ir con este, ¿verdad? Por h. Y de ahí es de donde sale este 2pi, que es lo que habían preguntado antes. Entonces ahora solamente nos falta ver quién es pw. Bueno, p ya sabemos quién es, siempre lo usamos. De hecho usamos pdh, pdx o pdi. Y w no es más que delta i, ¿verdad? Porque es el ancho del cilindro. Entonces simplemente tenemos 2pi por p por h por delta i. Que si eso lo escribimos en formato general, vamos a tener que d de w va a ser 2pi por p de la variable. Voy a usar, ¿qué estoy usando? I, h de i por di. ¿Sí? Y si esto lo integramos, nos queda b igual a la integral 2pi por la integral de p de i, de h de i, de i. ¿Verdad? En los límites de integración que van a ser desde la parte achurada, o sea, acá va a ser desde aquí, este va a ser b y este va a ser a.
Una pregunta, cuando derivaste, ¿no debería ser el producto? ¿O es porque simplemente no dependen de I? O sea, es que no he derivado. Es que... Ah, No, perdón, perdón, perdón. no he derivado. Acá en teoría lo que estamos haciendo en este paso, ya que sí, en ese paso hay un salto, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es escribir esta función, que es la función de este cilindro en particular. ¿Sí? Porque esta función es el volumen de este cilindro. Pero recuerden que acá lo que estamos haciendo es tomar todos los cilindros. Entonces voy a tomar que cada pequeño cilindro va a ser este dB. Y de ahí sale este dx, que va a ser hecho por cada rectángulo de esta pequeña, ¿ya? Al final va a ser este dx, este de va a ser la sumatoria de todos los pequeños cilindros que se forman, ¿ya? Que de ahí va a ser el ancho de este rectángulo tendiendo a 0, ¿sí? Porque lo que queremos es tener cada uno de los cilindros que forma cada línea de la zona achurada. ¿Se entiende? Queremos que este W valga 0. ¿Para qué? Para que defina exactamente, porque es lo mismo que pasaba con las sumas de Riemann. Si tenemos un rectángulo muy ancho, lo único que estamos haciendo es aproximando, porque acá tenemos como una escalerita, ¿cierto? Vamos a tener una cosa así. Y lo que queremos es que ese ancho tienda a 0. Entonces lo que hice en este paso fue simplemente escribirlo como eh, una dependencia, ¿sí? Entonces vamos a escribir que cada pedacito, que es ese dB, cada pedazo de volumen, que corresponde a un pedazo de rectángulo, equivale a esto, ¿no? Entonces con la integral lo sumamos todo. Eso es, en palabras coloquiales, lo que estamos haciendo. Ya, ¿Se entiende? entendí. Sí, sí. ¿Ya? Y de ahí, bueno, y de ahí es donde salía esto es lo que me preguntaron delante, este 2pi, ¿ya? De estas suposiciones. ¿Y por qué Sí, yo tomamos lo el punto pregunté. medio? ¿Perdón? Sí, yo lo pregunté, ahora me quedó mucho más claro. ¿Sí quedó claro? Sí, pues, y este punto medio lo usamos como referencia, porque perfectamente podrían usar el punto principal, o sea, el punto de inicio o el punto final, y habría que reescribir todo esto. Entonces pueden escribir la fórmula al final de la forma que quieran, pero esta es la que se ocupa generalmente. Y a este punto, si consideran el punto inicial para definir la fórmula, ya no va a quedar un 2pi acá, va a quedar algo diferente y van a tener que usar el punto de inicio en vez del punto final. ¿Entiendes? Pero esta es la fórmula general, de acá es de donde viene. Entonces, asumimos que el p es la mitad del intervalo. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. La lógica es súper parecida con o sea, al final es la misma lógica que el método de los discos. Lo que pasa es que acá estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Estamos haciendo quiero rayarlo, ahí sí. Como está girando para este lado, está generando... Acá va a quedar ese mismo rectángulo, ¿verdad? Y genera esa dona. Ya que algo quedó mal porque no me quedó, no me quedó el ancho del dibujo, pero filo. Queda esa dona y lo que queremos hacer acá es que la dona tenga ancho 0. ¿Ya? Y la deducción es la misma, por eso queda esta fórmula acá. O sea, la lógica es la misma, pero obviamente la fórmula no es igual. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, o sea, fue del último ejercicio que hicimos. Y como que no me quedó claro cómo sacaste el P y el PH, el H. Ah, ya. Porque era 1 menos I y eso no me quedó claro. Déjame dibujarlo de nuevo al lado, que esté limpio. ¿Ya? Este es nuestro eje de revolución. Ya, entonces,
dibujamos el rectángulo, recuerden que es un rectángulo cualquiera que está dentro, solamente para tomar la referencia para saber cuáles son las funciones que vamos a elegir. Entonces, el P de X, o P de Y en este caso, es la distancia que hay desde el rectángulo al eje de revolución. El eje de revolución en este caso está en el 1. ¿Ya? Lo dibujo acá mejor. Esto es I igual 1. Ese eje de revolución. Entonces, lo que queremos hacer es buscar la distancia que hay entre el rectángulo y el eje de revolución. Y ese es nuestro PDI. Para buscar esa distancia, lo que sabemos en realidad no es lo que conocemos, es la distancia que hay de acá a acá, ¿verdad? Que eso es 1, porque el eje de revolución está en el 1. Entonces, esta distancia es 1, ¿verdad? Y lo otro que sabemos es la distancia desde acá, desde el rectángulo, hasta acá. ¿Por qué? Porque esa es la posición en la que está el rectángulo, o sea, eso es I. ¿No? El rectángulo va a estar en un I cualquiera, que en este caso puede ser, no sé, I5. No puede ser porque está más chico que 1, pero da lo mismo. El punto es que puede ser un I cualquiera, y eso nos va a dar la altura en la que está el rectángulo. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros estamos buscando es este espacio de acá, desde el rectángulo hasta el eje de revolución. Entonces para encontrarlo restamos la posición del eje de revolución menos la posición del rectángulo, y eso nos va a dar esas dos. Eso ya 1 menos I. ¿Se entiende eso? Y ahí sí, súper. Es que no me había dado cuenta que el eje era I igual a 1. Ah, claro. Acá el eje está desplazado. Por eso Claro, hay ahí que sí. restarlo. Al final, si lo ven como metódicamente, acá siempre va a quedar el valor en el que el eje está desplazado, porque el eje siempre va a estar desplazado paralelo al eje X o al eje Y. Entonces siempre va a ser el mismo valor. Si el eje está desplazado, tenemos que poner ese valor ahí. Si está desplazado hacia el negativo, tenemos que hacer la función contraria, el negativo. Y el H al final es como el área. Claro, el H, lo que estamos buscando es esta altura, la altura del rectángulo. ¿Ya? Este es nuestro HDI. ¿Sí? Entonces lo que conocemos nosotros es la altura que hay desde la altura que hay desde la función hasta el eje, y la altura que hay de la otra función hasta el eje. Entonces es lo mismo, tenemos que restarle la altura de la función grande, le tenemos que restar la altura de la función chica, al final. Si pues yo decía arriba y abajo, o a la derecha o a la izquierda, como lo quieran ver. Pero la función, claro, lo que conocemos es la función, el valor de la función va a estar con respecto al eje Y. ¿Entiendes? Entonces, el valor de la función de abajo, la de arriba, la grande, va a ser todo esto. Y la pequeña va a ser desde esta función hasta el eje Y. ¿Ya? Y lo que nosotros necesitamos es el alto de este rectángulo. Entonces al final va a ser la función esta verde menos la función roja, y nos va a dar el alto del rectángulo. Por eso es h de i. Y las funciones las conocíamos, que era el raíz de i, era esta de acá, que sería como la verde, y i cuadrado es esta de acá, sería la roja. Ya, súper, muchas gracias. A mí me quedó mucho más claro. Ya, sí, esa es la parte más difícil en realidad de todos los métodos, porque la otra, después de resolver las integrales, que generalmente son integrales súper sencillas, bueno, depende de la función que les den, pero no es ahí donde está la dificultad en general. ¿Ya? Exactamente la misma lógica tienen que usar para el método de los discos, que no lo vimos ahora en ayudantía, pero también lo vieron en cátedras, tengo entendido. Eso. ¿Alguna otra pregunta?
Para el tema de los discos, ahí sí se ocupa, ¿es mejor ocupar como fórmulas o ocupar la lógica de volúmenes, volumen uno menos volumen 2? Eh, es que siempre en las dos casos puedes usar la lógica, o sea, vaya a llegar a lo mismo que representa la fórmula. Lo único es que tienen que tener claro con qué están trabajando, con DI o con DX, ¿ya? ¿Qué es lo que están moviendo? Ya. Y de ahí de dónde sale cada una de las funciones. Porque si te fijáis, la fórmula es súper sencilla, es lo mismo, el radio de la grande por el radio de la chica, los dos por pi al cuadrado, porque es el área grande menos el área chica, no hay más en esta fórmula, ¿sí? Ya. Pero eso, tienen que fijarse en dónde están moviendo el eje, porque si no les va a quedar al revés, ¿sí? Van a mover el eje contrario. Y ahí es donde la discrepancia que tienen estos dos métodos, porque ahí es donde uno dice cuál método voy a usar al final, cuál es la variable que me cuesta despejar, entonces es el método que voy a usar. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y entonces quedamos hasta acá hoy. Eso, la ayudantía que tenemos, justo la ayudantía en la que tienen el control, la voy a parar la grabación, así no queda.